es lo que hace a un país? ¿Sus tierras? ¿El orgullo de sus ciudadanos? ¿El amor por su bandera? ¿O es acaso el reconocimiento internacional? Si fuera por este último, no tendríamos nada de qué hablar en este video. Pero si es por las demás razones, les presento al llamado país más pequeño del mundo, la soberana República de Perlistán. ¡Es broma! Hoy hablaremos del Principado de Sealand y de su curiosa historia. Yo soy Perla Saldívar y esto es Juro que es Real. ¡Comenzamos! Una micronación puede ser un país, imperio, reino, etc., que existe solamente en papel o en un entorno virtual como lo es la internet o simplemente en la imaginación de quienes lo crearon. Generalmente es avalada por un grupo de personas, pero no cuenta con el reconocimiento internacional. Existe una infinidad de países imaginarios. Sin embargo, la diferencia entre estos y las micronaciones es que las últimas expresan un gran deseo por ser reconocidas por organismos internacionales y por naciones ya establecidas. Este es el caso del Principado de Sealand. Su historia comienza en octubre de 1967, cuando Paddy Roy Bates llega a una plataforma naval abandonada cerca de la costa de Suffolk, en Inglaterra. La intención de Roy era establecer una emisora de radio pirata. Sin embargo, estando ya en la plataforma, cambió de parecer. ¿Por qué aspirar a ser un triste locutor si puedo ser un príncipe? Hola, nena. Roy Bates puso manos a la obra. Escribió una constitución y creó los símbolos patrios de Sealand, la bandera nacional y su escudo de armas. Incluso el país tiene un lema que reza en mare libertas. Significa desde el mar, libertad. Ese también es el nombre de su himno nacional, el cual podemos escuchar de fondo. El área total reclamada como territorio es de 0.004 kilómetros cuadrados. Y la moneda oficial es el dólar sealandés, que son monedas y estampillas para coleccionistas. Aunque en su tienda en línea solo aceptan pagos con libras esterlinas. Qué raro, ¿no? Otra cosa interesante es que todos podemos ser nobles en Sealand, tanto tú como yo. Desde la página oficial puedes pedir tu título de conde, baronesa, lady, lord. Aquí le traigo su bebida, señorita. Ay, perdón, condesa de Sealand. Gracias, linda. Por favor, acepta estos $2 sealandeses a manera de pago. Ay, no traerá otra cosa. Dólares, euros, pesos, quetzales, soles. ¿Me viste cara de plebeya o qué? O incluso puedes unirte a la Orden Militar de Caballeros de Sealand. Todo por una módica cantidad. Si no te alcanza para un título nobiliario, también puedes pedir tu identificación como ciudadano de Sealand. O puedes comprar un terrenito y recibir tu título de propiedad. También puedes mandar a hacer tu escudo de armas completamente personalizado y comprar cualquier cantidad de recuerditos y parafernalia. Ahora, un poco de historia. En 1968, un año después de la creación de Sealand, hubo un altercado entre la familia Bates y trabajadores británicos que realizaban un mantenimiento cerca de la plataforma. Michael Bates, hijo de Roy Bates, accionó un arma de fuego para ahuyentar a los trabajadores de su recién creado país. Por este hecho fue llevado a juicio como ciudadano británico. Sin embargo, como todo sucedió en aguas internacionales, el caso no pudo proceder. En 1978, un hombre llamado Alexander Achenbach, que entonces ostentaba el título de primer ministro de Sealand, contrató a un grupo de mercenarios para organizar un ataque, mientras que Roy Bates y su esposa se encontraban en Inglaterra. Los atacantes llegaron a invadir con lanchas de motor, jet skis y helicópteros y tomaron como rehén a Michael Bates. Lo que no sabían los invasores es que había armas escondidas en la plataforma.
Michael aprovechó una distracción para tomar un arma y amagar a Achenbach, quien fue acusado de traición contra Sealand y fue retenido con opción de pagar una multa de 75.000 marcos alemanes. Los gobiernos de los Países Bajos, Austria y Alemania se unieron para pedirle al gobierno británico la liberación del prisionero, que era ciudadano alemán. Los británicos no quisieron hacerse responsables. Aguas internacionales, ¡duh! Finalmente, un diplomático alemán aceptó viajar a Sealand para negociar la liberación de Achenbach. Al final, Roy Bates accedió a liberar al prisionero. Y claro, se alegró mucho de que Alemania haya enviado un diplomático a Sealand, ya que significaba que lo estaba reconociendo de facto como país. Otro momento importante en la historia de Sealand ocurrió en junio de 2008, cuando hubo un incendio tan grande que casi consume la plataforma por completo. El fuego fue ocasionado por una falla eléctrica. Sin embargo, 4 meses después, todos los daños ya habían sido reparados. Roy Bates murió en el 2012 y su esposa Joanne en el 2016. Actualmente es Michael Bates quien se encuentra al frente del Principado de Sealand. Muchas, pero muchas gracias por acompañarnos, por compartir y por todos sus likes. Si les gustó el video, no se olviden de suscribirse a este canal, donde cada semana traemos para ustedes historias reales, tan sorprendentes que van más allá de la ficción. Yo soy Perla Saldívar y esto fue Juro que es real. ¡Hasta la próxima!